Hola, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que lo vean. Mi nombre es Heiel Brites, estoy acompañado de Julián Cisneros y Cafa Luciano de la media 2 de sexto a octava. Somos acá compañeros nosotros. Este programa se llama Los del Fondo y nada. ¿Cómo fue tu día hoy, Cafa? Bien, tranquilo, con el clima renegando un poco. Estuvo nublado, se despejaba, se nublaba, se despejaba. Pero nada, estuvo dentro de todo lindo el sol. Vos, Julián, ¿cómo estuviste vos? Yo para atrás. ¿Por qué? No mentirte. ¿Por qué? No pregunté por qué. No, mentira. Es porque estaba jugando en casa, ¿viste? En el Call of Duty. Y básicamente... ¿Para qué me compré el juego? ¿Pero de qué se trata ese Call of Duty? El Call of Duty básicamente es un jueguito de guerra. Como tal trata de escenarios bélicos, desde guerras muy importantes como la Segunda Guerra Mundial y cosas así, hasta guerras más locales, incluso te diría. Y como que en cuanto a argumento se basa mucho en eso, en historia, por así decirlo. Podés aprender bastante sobre las distintas guerras y sobre distintos bandos involucrados en todo el tema de la guerra. Pero como jugabilidad es un juego que tenés el rol de ser un soldado en primera persona, donde hay muchísimas armas que se usaron en ese mismo momento, como por ejemplo el AK-47, ¿qué más? ¿Cuál otra? La Glock. Si no, también podríamos hablar de la Garand usadas durante la Segunda o la Primera Guerra Mundial. Era un rifle semiautomático, de hecho, y... Te cuento un dato, muchos de los soldados durante la Primera y Segunda Guerra Mundial tenían los dedos llenos de moretones debido a que la recarga de esa arma a veces hacía que se atrape el dedo y dejaba moretones en los dedos. Dato, ¿viste? Viste, como estos datos son cosas que nos terminaron apasionando el juego y por eso aprendimos de cierta manera de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero me estás nombrando todo lo positivo, pero ¿por qué te enojaste por el juego? ¿Qué tiene el juego? ¿Algún multijugador o algo que te haga enojar? Sí, tiene dos modos de juegos. Está el individual, que es una campaña en donde está la historia principal, y del otro lado está el multijugador, en donde se encuentran... ¿Cuántos jugadores son? Depende del modo de juego, porque Exacto. hay distintos modos de juego que son 10 jugadores, capaz que son contra todos contra todos, o capaz duelo por equipo, que son creo 10 personas por equipo, una cosa así, así que un total de 20 jugadores capaz por partida. Pero obviamente dependiendo en qué Call of Duty estuvimos hablando, porque ya es una franquicia que tiene muchísimos juegos. Y bueno, es lo que pasa siempre con los juegos, que siempre es frustrante cuando perdés. Cuando ganás son todos felices, pero cuando perdés querés revolear el joystick contra la tele. Siempre pasa eso. Completamente. Pero también, hablando de otros aspectos, podríamos hablar también sobre el tema de que te desarrolla bastante en cuanto a la velocidad de reacción del juego. Más que nada porque estás constantemente atento a lo que pasa y a la pantalla como tal. Pero también es cierto que capaz el tema bélico quizás es muy violento, justamente como para tener pantallas, y sobre todo porque como un pibe que nació en Latinoamérica y jugó siempre, como ya los jueguitos que vendían ahí en la salada, les da igual si sos menor de edad o si sos mayor de edad para comprar un juego que tiene literalmente sangre y violencia a mano poder, ¿viste? Así que capaz te insensibiliza un poco por ese lado, pero no creo que tampoco te vuelva violento como tal. Porque el que está mal de la cabeza va a matar, ya sea jugando al ajedrez o jugando al Call of Duty, ¿entendés? Exactamente, y como dijo mi compañero, ya no todo, bueno, también tiene, digamos, sus aspectos negativos, que puede generar adicción si no hay límites del tiempo, que muchas personas no se dan cuenta de la hora y están horas y horas jugando. Esa sería una de las cosas negativas. Y eso siempre pasa con todos los juegos, más que nada, porque creo que todos los juegos trata de eso, de que se te pasen las horas. Capaz pensás que estás jugando media hora y se te pasan 3 horas de la nada. Siempre trata de eso el juego. Pero ¿cuánto tiempo dura una partida más o menos ahí en Call of Duty? ¿O no? Una partida normal, digamos, 30 minutos, no mucho más. Por ejemplo, un duelo por equipos no suele tardar tanto, capaz 15 o 20 minutos por partida. No es un retiempo tampoco, pero es una buena cantidad, sobre todo porque
como las partidas son más o menos rápidas y estás como constantemente ahí, al toque salís de una, querés empezar otra, y empezar otra, y empezar otra, y así hasta las 6 de la mañana, y no te dan ni idea. Es un vicio más que nada. O sea, los juegos son vicios que no creo que sean malos, pero es un vicio bueno, que digamos. Sí, digamos que sí. Dependiendo del horario que juegues también. Sí. Obviamente jugar una horita está perfecto. Podés jugar una horita, relajarte o salir re frustrado, pero bueno, jugás un ratito. Pero ya lo preocupante es jugar excesiva cantidad de horas. Es como básicamente eso, una adicción completamente que te hace pelota la cabeza, sobre todo porque ahora empezaron con el tema este de medio como un casino, por así decirlo, con el tema de los juegos, con comprar esto, comprar lo otro, comprar esta caja misteriosa que te puede dar una skin resarpada o te puede dar algo. Pero que el juego es pay to win o... Y podés ascender un poco sin estar necesariamente metiéndole plata al juego, pero se va a notar la diferencia entre un pibe que juega por jugar un rato y divertirse y que el chabón que le metió plata y está literalmente todo el día pegando la computadora. Bueno, para que los que no sepan qué es pay to win, ¿qué es pay to win? El pay to win es básicamente un juego que, metiendo dinero al juego, tenés mucha más ventaja sobre los jugadores free to play, que son el caso contrario, que no tienen ni un peso gastado. Así que eso, la principal desventaja, digamos, de ser free to play es que te pueden tocar con personas que están mucho más mejoradas en recursos, en armas, y eso puede llegar a ser un poco frustrante, obviamente. Como millones de juegos que hay, existe el free to play y el pay to win. Pero en este caso, eso, como dijo mi compañero, te toca o te toca. Te puede tocar a alguien que está súper mejorado, como puede que no. Como vemos a los youtubers, streamers, todas esas cosas nuevas, como lo vemos que siempre se compran lo mejor y todo eso, capaz decimos no, qué bueno que es, pero capaz por eso es uno de los mejores porque paga todo, compra todo. Yeah. Sí, completamente. Bueno, depende también del juego. Hay otros juegos que no son tan pay to win. Uno de ellos, por ejemplo, Counter-Strike, hablando de juegos en primera persona de disparos, ¿viste? El Counter, todo el mundo juega el Counter, sí. Literal, todo el mundo juega el Counter. El 1.6, qué juegazo que era, me encantaba. Bueno, el Counter lo que tiene es que podés pagar y meterle plata al juego, pero por simplemente skins, literalmente, simplemente un lindo camuflaje para tu cuchillo, para tu pistola y cosas así. Call of Duty, los videojuegos en general son un modo de entretenimiento bastante bueno si se controla, obviamente. Creo que al menos jugarlo ocasionalmente no hace daño, no mata a nadie de forma literal, pero hay que saber cómo ya esto, cuándo jugar, cuándo dejar de jugar y no llegar a ese punto de frustración, de estresarte por justamente un juego que debería ser divertido. Así que podríamos decir que el fenómeno Call of Duty es tanto bueno como malo. Claro. Bueno, cambiando un poquito el tema, de todo el tema de videojuegos, etcétera, que yo arranco a hablar y no me callo más, queremos hablar un poquito de lo que sería ESI. Más o menos ya nos guiamos lo que es ESI, Educación Sexual Integral, pero lo que, por así decirlo, nos llama un poquito más la atención en este caso es el tema del consentimiento. Parece una palabra sencilla, pero en realidad encierra muchísimo. Y vos, Cafa, ¿cómo le definís la ESI? Mirá. El consentimiento sería. Sí, mira, para mí el consentimiento no es solo decir sí o no. Es un acuerdo claro y libre, consciente entre dos personas. Significa que nadie puede tocarte, besarte o involucrarte en algo sin que vos quieras realmente. Y remarco lo de realmente porque a veces el silencio, la incomodidad o la presión social se confunden con un sí, que es algo que es algo muy común que está mal. Y el consentimiento tiene que ser explicado y genuino, explícito y genuino. Tiene sentido completamente. Creo que estamos todos de acuerdo en que más allá del sí o no, tiene que ser preguntado claramente y tiene que hablarse entre las dos personas. Es un acuerdo donde no hay ambigüedad, no hay pie de ambigüedad. Tiene que haber un sí o un no. Y también puede pasar que juegue un poquito el arrepentimiento, que entre como esa incomodidad después de decir sí. Y ahí quiero invitar a todos a que
aunque hayan dicho que sí, no significa que tengan que hacerlo. Pueden decir que no, pese a haber dicho que sí al principio. Y si ese no es respetado, hay cosas que hay que plantearse en ese vínculo o relación que estén teniendo. Claro, y es que encima esto no vale solo en lo sexual, porque pensemos en algo más cotidiano, un abrazo. Si una persona no quiere que la abracen, aunque para vos sea un gesto cariñoso, si no hay consentimiento no corresponde, porque el consentimiento atraviesa todas las formas de relaciones, desde un contacto físico hasta una charla íntima. Y hay muchas veces que la persona, la que no quiere, para no quedar mal, dice que sí. Y eso puede sufrir violencia, y eso no es un consentimiento verdadero, ¿no, Café? Claro, por eso hablamos de que el consentimiento es también un tema de poder y de igualdad. No sé por qué hablar de consentimiento real si hay una relación de fuerza desigual. Por ejemplo, un adulto frente a un adolescente, o alguien que depende emocional o económicamente de una persona. La ESI justamente busca que entendamos esto y lo podamos aplicar en la vida diaria, en la vida cotidiana. Completamente. Hay que, más allá del tema sexual, como bien dijo el columnista Cafa, podríamos decir que podríamos llevar ese respeto mutuo más allá de la ESI, sino en nuestra vida, en nuestros momentos con familia, a decir que no y a poner puntos y hacernos respetar cuando no queramos hacer algo, no sentirnos presionados y seguir adelante, ¿cómo decirlo?, sin miedo si vamos a hacer algo. Así que se basa básicamente la educación sexual y se basa en el respeto, en el acuerdo mutuo, en que no haya ambigüedad y que se escuchen mutuamente. Eso es lo importante, que se escuchen y que no tengan miedo a abrirse, porque el miedo da pie a ambigüedades y la ambigüedad da pie a incomodidades. Totalmente, y algo que me gusta pensar, el consentimiento como una forma de cuidado mutuo, porque no es una traba, al contrario, es lo que hace que los vínculos sean libres, seguros y auténticos. Cuando hay consentimiento hay confianza, y cuando hay confianza los vínculos se vuelven más fuertes y más sanos. Bueno, en resumen es escuchar al otro, respetar sus tiempos, sus límites y también los propios. Y con todo esto es una práctica de respeto. Completamente, me quedo con la definición de consentimiento como sinónimo de libertad y respeto. Y te quería agregar una última frase que dice: sin consentimiento no hay respeto, sin respeto no hay vínculo posible. Y así terminamos esta pequeña clase de ESI. Muchísimas gracias. Ahora, para tocar un tema central, el ser ciudadano en la democracia, a veces lo escuchamos como algo absurdo, ¿no? Pero en realidad está mucho más cerca de lo que pensamos. ¿O no, Julián? ¿A mí me habla? No, mentira. Exactamente, ser ciudadano en democracia no es solamente tener un DNI o poder votar cada 2 años, es mucho más profundo. Hay más peso detrás de la palabra ser ciudadano, ¿no? Es reconocernos como sujetos de derechos, saber nuestros derechos, más que nada, aunque bueno, tampoco es como que yo sepa mucho, ¿viste? Y saber que tenemos la posibilidad de participar, de expresarnos y de incidir en las decisiones que nos afectan. La democracia se sostiene con instituciones, sí, pero también con ciudadanos activos, conscientes y por sobre todo responsables. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque muchas veces creemos que la democracia es solamente ir a unas urnas, pero no, la democracia se juega todos los días, como en cómo respetamos las normas, en cómo escuchamos las opiniones diferentes, en cómo defendemos la igualdad y la justicia en los espacios donde nos movemos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y también es importante pensar en la participación, ¿o no? ¿Qué significa participar? No es solo militar en un partido político. También es comprometerse con el barrio, con la escuela, con una causa social o ambiental. La democracia se alimenta de esas pequeñas acciones. Claro, y de ahí
del ciudadano activo, por así decirlo, ¿no? Aquel que es responsable, aquel que es activamente bueno y participa constantemente más allá del tema de votar, de tener un partido político, de etcétera, sino también es comprometerse con el barrio, por ejemplo, no sé, a una guardia vecinal, sino también podríamos hablar del centro de estudiantes, que literalmente ciudadanos siendo ciudadanos activos, haciéndose expresar, demostrando y intentando cambiar cosas desde adentro, y siendo sincero, puede salir bien. Así que la democracia se alimenta de esas pequeñas acciones del ciudadano. Y ahí podemos preguntarnos completamente, ¿qué puedo aportar yo para mi comunidad sea más justa, más inclusiva y más democrática? La ciudadanía en democracia es, en definitiva, un ejercicio de corresponsabilidad. Y me parece interesante agregar que ser un ciudadano en democracia también implica defenderla, porque la democracia no está garantizada para siempre. Eso depende mucho de que la cuidemos, y eso significa rechazar cualquier forma de autoritarismo, porque en cualquier caso intento de silenciar voces, cualquier desigualdad que incluya sectores de la sociedad. Así es, y en ese sentido la democracia no es perfecta y nunca va a ser perfecta, pero podemos poco a poco pulirla, podemos, más allá de sus tensiones y conflictos, podemos pulirla, y en riqueza nos da espacio para debatir, disentir y construir acuerdos sin violencia. Ser ciudadano en democracia es, en gran medida, animarnos a vivir en la diferencia y buscar caminos comunes. Bueno, en resumen de todo esto, ser ciudadano en democracia es mucho más que un derecho. Es una práctica cotidiana: participar, respetar, dialogar y cuidar. Que es algo que tenemos que hacer entre todos, porque si no, como estamos diciendo, que es algo que hay que cuidarlo y hacer las cosas. No es solamente quedarse callado, ni tampoco, porque ya vivimos lo que es no tener democracia. Muchos familiares vivieron. Así que podemos decir con total certeza que hay que garantizar ese derecho. Y bueno, yo lo cerraría con la idea: la democracia no vive en el papel, vive en la gente. Y cada uno de nosotros tiene la tarea de sostenerla y fortalecerla. Y para alejarnos un poquito más de este tema de ciudadanía, que si bien es algo que hay que defender constantemente, como bien ya dijimos, vamos a distender un poquito, a descontracturar un poco hablando de música. Me gusta la idea. ¿Estaría bueno? Y ¿Empezamos? yo tengo para analizar una canción que se llama Homero, de Viejas Locas. Una canción que, aunque parece simple, guarda una letra y una música, un retrato muy profundo de una generación y de una forma de vivir el rock. Desde el comienzo, Homero nos pone frente a un personaje, un pibe común de barrio, con sueños y frustraciones y contradicciones. El nombre no es casual. Homero remite tanto al poeta clásico como al Homero cotidiano, al vecino amigo. Es una mezcla entre mito y realidad, entre grandeza y sencillez. Es una letra completamente atravesada por la cruda realidad del autor, Pity Álvarez, que volvió, efectivamente volvió el Pity. Pero en su momento, este tema lo sacó con, ¿cómo decirlo?, como una forma de hacerle saber al laburante que está ahí. Y habla sobre alguien que se mueve en un mundo difícil, marcado por la calle, por la falta de oportunidades y por la búsqueda constante de sentido. Homero es el espejo de tantos jóvenes que crecieron en los 90 de la Argentina, en un contexto de desigualdad, desempleo y marginación. Bueno, y musicalmente la canción es puro rock barrial. Guitarras filosas, bases potentes y esa voz del Pity. El estilo se alimenta de lo cotidiano: bares, esquina, amistades, desamores, excesos. Y eso es lo que le da la identidad. Es un rock que no había desde la élite cultural, sino desde el barrio. Y algo muy interesante en medio de esa dureza de Homero, que tiene un lado tierno, no se burla ni condena al personaje, lo retrata con empatía
Y porque Homero no es un héroe de bronce, es alguien real, vulnerable, que lucha con sus demonios y esa lucha se vuelve entrañable. Y podríamos hablar sobre cómo este rock del Pity marcó muchísimo a los jóvenes de esa época. Y de hecho sigue resonando en jóvenes de nuestra edad, de chicos que se ven identificados, que conocen a alguien que puede ser identificable como ese Homero. Esa persona con bronca, con soledad, que está literalmente pateando un poco e intentando agarrarse de lo que puede para seguir adelante. Así que... Y esa gente tiene mucha garra y mucha resistencia para seguir adelante. Por eso Homero no es solo un tema de viejas locas, es un himno de toda una generación que se vio reflejada en él. Y bueno, para decir Homero es mucho más que una canción, ¿no? Es un relato urbano, un espejo social y un testimonio cultural. Una muestra de cómo el rock puede ser literatura barrial, poesía de la calle, un grito de colectivo que dice acá estamos, esta es nuestra vida, nuestra voz. Y finalizamos todo por hoy, ¿no? Antes vamos a dejar que corra un poquito la canción de Homero, así la escuchamos entre todos. Dale, me gusta mucho. Y terminamos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Ay, y es así, aprendemos a ser felices así.